Iglesia, el camino de la fe del hermano Natividad Ramos le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de Nuestro Tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional en radio. Y ahora, la Iglesia, El Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de Nuestro Tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana. Tendencias de Nuestro Tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos y amigos en esta fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo estar este sábado 18 de julio del año 2015 para reflexionar sobre la palabra, sobre estas verdades tan gloriosas que, como siempre, tenemos en nuestro corazón el deseo de edificar al creyente, de que las cosas que digamos tengan sentido, significado, de tal manera que la vida de fe, nuestra vida de fe, sea construida. Esa es la razón por la cual estamos en estos programas de radio. Gracias a Dios, pues, por la oportunidad que nos concede. Gracias también por ustedes, nuestros hermanos del auditorio, que nos han acompañado por todos estos años. Ya vamos a cumplir 17 años el día 15 de octubre. Gracias a Dios entonces por todos nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde que han puesto su corazón para orar por las necesidades muy particulares que aquí se presentan. Ellos tienen allí su libreta para apuntar y orar por estas cuestiones. Y ellos han sido de una gran ayuda, un gran soporte en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Muy bien, mis hermanos, pues voy a darles los teléfonos aquí en cabina, que son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. También voy a dar la dirección de la Iglesia El Camino de la Fe. Es Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada. Iglesia El Camino de la Fe. Y quiero hacer un señalamiento que normalmente no lo he hecho de esa manera, pero el propósito fundamental de nuestra enseñanza, nuestra reflexión en la Iglesia El Camino de la Fe es afirmar al creyente en la fe apostólica, es decir, en la fe que establecieron los apóstoles, aquellos que anduvieron con el Señor Jesús, en vista de que estos tiempos son tiempos de alto riesgo, tiempos donde hay una enorme desviación de la fe cristiana, que de hecho estamos en una apostasía formal, verdadera. Y la Iglesia El Camino de la Fe, siempre vamos a preocuparnos, a tener cuidado, que las cosas que enseñemos estén conforme a la Escritura. Soy un viejo predicador,
tengo 53 años en el ministerio, conocí la iglesia del siglo pasado, de tal manera que hemos procurado mantenernos en esa fe que cada generación tuvo el cuidado de entregárnosla limpia, sin distorsión. Pero estos tiempos son distintos. En estos tiempos hay la idea de que el Evangelio ya cambió, que las cosas cambiaron. Sostenemos que cambiarán las gentes, cambiarán las costumbres, pero los principios de la fe jamás pueden ser cambiados, porque Dios no es cambiante. Entonces, esa será nuestra posición en la iglesia, el camino de la fe. Y yo le voy a decir algo más. Mucha gente se va a cansar de tanta variedad, de tanta cosa novedosa en la fe, y entonces sabrán de buscar el pan. Así que, mis hermanos, Iglesia El Camino de la Fe, el día de mañana tenemos nuestra primera reunión a las 11, la segunda a las 5 de la tarde. Los días viernes tenemos nuestra reunión general a las 7 de la noche. Muy bien, pues usted sabe que este programa está en dos partes. Una a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, haciendo un puente con la historia, y por lo tanto, mis hermanos, mis amigos, los dejo con nuestra hermana Elizabeth Adriana. Gracias, hermano pastor. Pues bienvenido a este tiempo de la Iglesia El Camino de la Fe, donde el titular de este programa es nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, y queremos invitarle para que usted nos acompañe hasta las 10:50 de la mañana, y queremos decirle que usted es bienvenido. Siempre, siempre queremos que usted esté con nosotros, y que verdaderamente el tiempo que Dios nos permita lo podamos hacer con calidad, con excelencia, sabiendo que en alguna parte donde nosotros estamos, el Señor está allí, oyendo cada palabra que sale de nuestros labios, y qué mejor manera que honrando su nombre. Así que queremos invitarle para que usted nos llame, si usted tiene alguna necesidad, tiene un compromiso que está muy cerca y que no sabe cómo resolverlo, que verdaderamente ha puesto todo su entendimiento, sus fuerzas, ha tomado todos sus recursos y no puede más. Déjeme decirle que Jesús puede ayudarle, porque Él siempre será un buen Dios y también será un buen amigo. Él sabe ser solidarios con aquellos que le creen y que invocan su nombre. Así que ya nuestro pastor ha dado los teléfonos, los reitero, aquí en la XCOK en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, que son el 8-377-9573. 8-377-9573, y la segunda línea es el 8-379-8839. La sin costo del interior de la República es el 01800-122-7336. Una vez más, 01800-122-7336. También queremos invitarle para que usted nos acompañe allí en nuestra página de YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Le reitero, YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. Allí nos puede escuchar en vivo, y de igual manera puede escuchar muchas prédicas que nuestro hermano tiene los días lunes, que es de corte evangelístico, y los sábados, que es enseñanza. Así que le invitamos, y de la misma manera usted puede escuchar a nuestro hermano en varias grabaciones, donde nuestro hermano está participando en Carolina del Norte, particularmente en Charlotte. Allí usted puede escuchar todas estas prédicas, y de igual manera acompáñenos los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 6 a 7 de la mañana, accesando a la página www.radioadoracion.com. Hay varias estaciones como la 1030, la 1040, la 1470, el 99.1 de FM, y también está nuestro hermano en la ciudad de Nueva York, allí en Oasis
espiritual. Así que le enviamos un saludo a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Isaí Ramos y a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York. Que Dios les bendiga y voy a iniciar esta primera sección que es haciendo un puente con la historia. Y realmente el canto que va a escuchar usted, de veras que es un canto muy hermoso. Y soy de esas personas, como lo ha dicho nuestro pastor Rumiantes, que está una y otra vez insistiendo, y particularmente en el cantar cristiano. Queremos que el canto que se presente sea un canto testimonial y que honre a la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Y esta mañana esta reflexión estoy basándola precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, cuando el Señor Jesús, en esa noche que fue entregado, Él tuvo una conversación con sus discípulos. Y dentro de esa conversación el Señor mencionó muchas cosas que sacudió de pies a cabeza a sus hijos, pues Él dijo que Él volvería al Padre. Y les dijo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? A lo que Tomás respondió y dijo que ni siquiera sabían a dónde iba y mucho menos iban a saber el camino. Pero si Él iba al Padre, entonces la pregunta es, ¿y cuál es el camino para llegar al Padre? Es a eso a lo que Él contestó, que el camino era Él. Y no solamente era el camino, sino que Él era la verdad. Luego, que Él era el camino verdadero, y termina diciendo que también era la vida, por supuesto, la vida verdadera. Y a esto último de la vida, donde no es más que una sola forma de vida, sino que Él es la vida misma. Lo que bien puede decirse que si vivimos en un mundo lleno de vida, esa vida no es más que la vida que Él, en calidad del Verbo de Dios, le otorgó a la creación y causó que la vida, sí, la vida brotara por todas partes. Así como la vida que dio a la hierba, a los árboles, a los animales, de Él mismo vino la vida que animó a ese hombre de barro. Aunque desde luego, bien se puede decir que esa vida es solo existencia, porque con esa idea empieza la Escritura a mencionar en el libro de Génesis, al dar vida a la creación. Y si lo vemos solo así, entonces la vida se limitaría solo a esa existencia que se tiene en este mundo o en la creación material. Pero la Escritura habla de una forma de vivir que está más allá de lo temporal, más allá de lo que se vive aquí, sino una vida que cruza, sí, la cruza hasta la eternidad. Pero desde luego, aunque eso de vivir está asociado a un existir, sin embargo, existir que va más allá en el hombre, que va a vivir con alegría, ¿sí?, con bienestar, que es una emoción sensitiva y que hace del vivir un placer de vivir. Sin embargo, en esa declaración que el Señor hace, habla de que Él, su persona, es la vida. Y sin el sentido de que el vivir es más que el solo existir, es un estado de existencia, de satisfacción temporal. Luego, el que está en Cristo vive una condición
de verdadera satisfacción que es eterna. Pero por otro lado, la noción que se tiene de la vida en el Antiguo Testamento, dije, se reduce a los límites de este mundo, a lo que aquí se necesita. Se ha dicho que es necesario comer para vivir, y se declara que la vida depende de Dios, que Él es el que la da, y a Dios se le llama el Dios vivo e inmortal, el que hace nacer todas las cosas a la vida, pero también el que puede quitar la vida que ha dado. Y también se dice que el hombre, sí, el hombre, es responsable ante Dios por el uso que haga de la vida. Pero todo eso se refiere a la vida natural, donde los hombres y mujeres no pueden más que heredarla. Sin embargo, la actitud que tengamos hacia Dios con nuestra vida nos puede hacer dignos de ella, dignos de esa vida, es decir, la idea de la vida crece, se hace más maravillosa que el solo existir. La resurrección que dijo el apóstol Pablo sacó a la luz la vida, es decir, mostró que la vida vence a la muerte, que la vida levanta lo que es inerte, que por medio de la resurrección, el Señor Jesús, que es la vida, manifestó que existe una forma de vivir que es incorruptible, que al resucitar se levantó con un cuerpo que ya no vuelve a morir y por lo tanto ya no es corruptible. Pues esa resurrección hizo que lo mortal, como lo que es carne y sangre, ahora con un cuerpo resucitado que ha dejado ese estado, es incorruptible. Esas son demostraciones de Jesús como esa vida que Él es. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 3, en el verso 15, es llamado por Pedro como el autor de la vida, el príncipe de la vida. Pero eso quiere decir que si alguno tiene a Cristo en él, y él está en Cristo, entonces participa del beneficio de esa vida que manifestó y que va más allá de la muerte. Pues la historia de Jesús no terminó en la tumba, sino que por medio de la resurrección siguió viviendo y vive para siempre. Gloria a Dios por ello. ¿Cuánta razón tienen los que han creído en Cristo Jesús, en la persona de Jesús, que su historia, sí, la suya y la mía, seguirá mucho más allá de la tumba, igual que ese Jesús a quien ha aceptado como su Señor y Salvador? Pues lo que le pasó a Él, nos pasará a los que creemos en Él. Y qué preciosas palabras. Cuando Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esas palabras de que el que en Él cree tiene la vida, la vemos como una promesa. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 25. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Así que esa vida, que es una promesa, se ha convertido ahora en una esperanza. Y hay muchos otros pasajes de la Escritura que habla de esa vida como una realidad presente, algo que ya se tiene y que con toda seguridad afirmamos que tenemos la vida eterna, pues tenemos al que es la vida. Como dice también el apóstol Juan
en su primera carta, en el capítulo 3, verso 14, que declara sin titubear, pues dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y esa esperanza debe ser motivo también de una profunda renovación que signifique dejar todo aquello que es pecado. En todos aquellos que sabemos que un día participarán en la vida del resucitado. Por eso que la palabra del Evangelio de Jesucristo es una palabra viva, una semilla incorruptible, porque de quien es la vida y vive una vida incorruptible, por eso también se dice que el misterio de su palabra que es propagada es olor de vida que da vida. Por eso en la segunda carta a los Corintios 2:16 lo menciona. Y por eso todos los que han recibido a Cristo en su corazón han sido puestos bajo el régimen o el gobierno del Espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto usted lo encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 5 y el capítulo 6. Pues la muerte no tendrá dominio sobre los creyentes que un día hemos de resucitar. Y en la carta a los Efesios, particularmente en el capítulo 2, versos 5 al 6, el apóstol va más lejos y afirma de la resurrección como algo ya realizado al decir que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la pregunta es: ¿cuándo? Por causa de la resurrección de Cristo, que garantiza todas sus promesas como cosa hecha. Pues Él vive siempre, y agrega en el 6, y juntamente nos resucitó. Y otra vez se va hasta el mismo cielo, pues dice: y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Así que si Jesús no fuera la vida, ¿cómo podía haber sucedido todo eso si Él debía estar en la tumba? Y otra vez me gozo al decir: con todas las cosas que nos ha prometido, y podemos hablar de ellas como cosas fieles, pues dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35, y también en el verso 48, yo soy el pan de vida. Pero también Él ha dicho que Él es el agua de vida, y Él ha dicho también: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay otro que dice: quien vive y cree en mí, no morirá jamás. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25 y 26. Y esto significa entonces que Jesús, el Hijo de Dios, le ha dado importancia y un gran significado a lo que es la vida. ¿Sabe por qué? Porque Él es el autor de él. Y en el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús cambió o renovó la palabra vida y la hicieron ir hasta el mismo cielo. Entonces quiere decir que la vida del hombre es tan valiosa que Dios le dio tanta importancia en su palabra, pues Él ha mencionado que Él mismo es la vida. Y si nosotros somos tan valiosos y tan importantes, quiere decir entonces que la vida del hombre es tan frágil, pero también significativa para el Señor. Y el canto que usted va a escuchar lleva por título Mi barquilla. Y yo podría decirle mi vida, pues no cabe duda que en un instante la vida del hombre es frágil, que nos cambia en un segundo y que usted no puede decir
Pero si todo lo tenía en las manos, todo estaba resuelto, pero en un instante usted puede naufragar y no sabe qué camino tomar. Y es allí donde el autor de este canto le invita a tomar una solución. Y él dice, en mi barquilla sin Jesús se ha ido a naufragar. Todas mis ilusiones se hundían en el mar. Mis sueños eran solo navegar. Y el anchoso mar agitaba mi vida. Las velas destruidas por el viento. De repente una visión estremeció mi corazón, y dice, visible vi a Jesús. Y el infierno se cerró, mi barquilla se salvó al ver la visión de Jesús. Y a su barco me llevó, con su mano me tomó, y con él yo feliz navegaré. Pero agrega algo tan significativo, que por momentos se sentía desfallecer. Y yo sé que el día de hoy mucha gente se siente así en el diario transitar de esta vida, pues las horas le afligen a su ser. Y podemos decir que muchos pueden decir, el infierno se abría y mi barca se hundía. Pues verdaderamente así es la vida del hombre. La vida del hombre se hunde. Y es entonces que el autor dice, y yo clamé, y el infierno se cerró. Mi barquilla, que es la vida, se salvó al ver la visión de Jesús. Y a su barco me llevó, y de mi mano me tomó, y con él yo feliz navegaré. Que es una referencia precisamente a que el hombre invita a Jesús a que tome control de todas sus emociones, de todas sus decisiones, que su corazón, que es precisamente ese acto pensante, considere al Señor Jesús como lo más valioso en su vida y en el caminar de este transitar. Y termina diciendo, a la playa llegaré al amanecer. Que es una referencia que realmente el futuro de todos los hombres y de las mujeres no es aquí en la tierra, sino es allá en el cielo, en las moradas donde Dios nos tiene preparado de antemano para que vivamos con Él eternamente. Así que si usted esta mañana se identifica con esta reflexión, se identifica con este canto, entonces es usted un candidato para invocar a Jesús, el Hijo de Dios. Llámenos en esta hora al 8377-9573 y al 8379-8839. Y si estas líneas están saturadas, usted llámenos a nuestro teléfono de la Iglesia El Camino de la Fe, donde también recibimos su llamada al 8379-9060. Escuche este canto que lleva por título Mi barquilla. No podía navegar. Toda mi ilusión se hundía en el mar. Mis sueños era solo navegar. El ancho
aquí estaba mi Raquel, las velas destruidas por el viento. De repente una visión estremeció mi corazón, visible vi a Jesús. El infierno se cerró, mi barquilla se salvó al ver la visión de Jesús. A su barca me llevó, de mi mano me tomó, con él yo feliz navegaré. Yo sentía desfallecer, las olas afligían a mi ser. El infierno se abría y mi barca se hundía. Entonces yo clamé, el infierno se cerró, mi barquilla se salvó al ver la visión de Jesús. A su barca me llevó, de mi mano me tomó, con él yo feliz navegaré. El infierno se cerró, mi barquilla se salvó al ver la visión de Jesús. A su barca me llevó, de mi mano me tomó, con él yo feliz navegaré. A la playa llegaré al amanecer. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No cabe duda que así es una semejanza de la vida del hombre. Verdaderamente, como la vida es un ancho mar, que verdaderamente no sabemos en qué momento podemos ser sacudidos con una noticia, con una enfermedad, con un problema, con la misma muerte. Nos enfrentamos porque somos realmente finitos, pero el Señor en su inmenso amor nos ha demostrado que todo aquel que cree en Él va mucho más de lo finito a lo infinito, a lo que verdaderamente es la eternidad. Y Él declara, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y verdaderamente nosotros nos sentimos llenos de gozo, porque mucha gente no ha tenido a Jesús, el Hijo de Dios, y el infierno está abierto para ellos. Pero nosotros que hablamos y predicamos esta verdad de Jesucristo, el Hijo de Dios, rescatamos las almas, Jesús las rescata, y Él los lleva verdaderamente a un lugar lleno de gozo, de alegría, donde es las moradas celestiales. Y es ahí donde el autor dice, y el infierno se cerró, y su mano me tomó. Y verdaderamente eso es lo que necesitamos, que Jesús tome de cada uno de nosotros. ¿Por qué no le dice al Señor esta mañana, Padre eterno, te necesito en mi vida? Te necesito no solamente como el que soluciona los problemas, el que me da alimento, sino te necesito a la persona de Jesús que more en mi vida y more en mi corazón. Que Dios les bendiga. Yo espero que estas breves palabras hayan sido
de gran significado para usted. Que el Señor le bendiga, hermano Ramos. Tenemos llamadas en esta hora. Sí, tenemos llamadas. Llamó la hermana Rosaneli Vázquez. Dice, ella no se reúne en ninguna iglesia, pero el día de hoy su esposo, el hermano José Tamés, y ella están cumpliendo 50 años de casados. Gloria a Dios por ello. Felicidades. Que Dios me los bendiga, Pero hermano. Ella desea que el hermano Ramos le envíe un mensaje y bendición para su esposo, que está saliendo además de una enfermedad del corazón. Sí, hermano. Ella dice, valga, ella estará grabando este saludo para darlo a su familia y nos envía bendiciones. Bueno, hermana, pues realmente hay veces que las palabras escapan en estos casos y muchos otros muy particulares, y definitivamente bendecimos y aplaudimos que este matrimonio haya durado hasta aquí estos 50 años, cumpliendo por supuesto lo que Dios dijo, ¿verdad? Que serán una sola carne, porque el matrimonio fue establecido por Dios, hombre y mujer, para que procrearan, para que fueran felices. Y por las palabras suyas yo descubro que usted pues está contenta, claro, está feliz. Y esta mañana por supuesto que envió un saludo como ministro de Jesucristo y como consiervo a su esposo, a nuestro hermano José Tamés, y a usted, mi hermana Rosaneli Vázquez. Que Dios les guarde a usted y a su familia, y que su familia sea bendecida en esa ruta de fe que ustedes han trazado sin duda. Entonces, que en esa felicidad con que ustedes han sido envueltos por Cristo, ellos también lo sean. Así que envío pues un saludo a toda la familia y felicidades, mis hermanos. Y le digo, mi hermana, hay veces que las palabras se nos escapan de nuestros labios, pero espero haber sido una bendición. También ha llamado nuestro hermano Luis Lauro González. Él está pidiendo oración por salud física, también por su economía y por supuesto por su vida espiritual. No hay duda que son tiempos de trastorno, hermana. Definitivamente. Son tiempos de grandes trastornos, tiempos de trastornos físicos que afectan la economía de manera muy, muy grave. Pero usted dijo una gran verdad, hermano Ramos, discúlpeme. Usted mencionó, dijo, pocas veces lo he dicho, pero nuestra iglesia es una iglesia que hace que la gente tenga arraigo en la persona de Jesucristo. Y yo quiero agregar que los programas de radio también. La gente que escucha la palabra de Dios se afirma, hermanos, y todas esas cosas que pudieran venir hace que el hombre tenga una vida espiritual plena en la persona de Jesucristo. Por supuesto. Y recibimos cada llamada, por supuesto, con esa expectación, porque cuando las cosas que nos dicen los hermanos expresan indiscutiblemente su experiencia en Cristo. Así es. También nos ha llamado nuestra hermana Argelia, del Camino de la Fe y obrera de la Caída. Gloria a Dios por ello. Dice que Dios nos bendiga grandemente y saluda a su pastor, el hermano Ramos, a la hermana Rosario, a la hermana Adriana y al hermano Muchas Guillermo, gracias, hermano. que siempre se acuerda de nosotros Gracias. y que está lista ahí para tomar las llamadas del pueblo de Dios. Gloria a Dios por ello. Aquellas peticiones muy particulares. Ella está ahí con su libreta, anotando, y luego ella ora junto con muchos de nuestros hermanos Claro obreros que de la sí, calle de hermano. la tarde. Y nos desea que tengamos un domingo lleno de bendición. Sí, hermana, realmente
La celebración al Señor los días domingos es lo más hermoso que podemos tener. Usted lo sabe. Sí, hermano, porque nos reunimos, porque estamos todo el pueblo de Dios con una sola razón, hermano: honrar el nombre de Jesucristo. La única razón de la congregación es glorificar, por supuesto, al Hijo de Dios. Amén. Él es la causa de nuestra reunión y es la causa de toda iglesia en la tierra. Muchas gracias, hermana, por su llamada. Y nos ha llamado también Francisca Saucedo. Dice Francisca Saucedo Fuentes, ella salió para Dallas, dice, y anoche todavía no llegaba, y por eso pidió la protección. Ha llamado nuestra hermana Francisco Saucedo Fuentes, ella salió para Dallas y anoche todavía no llegaba, por eso pidió oración. ¿Sí ha pedido la oración? Sí. Así es. Cuando van a hacer estos... Siempre nuestra hermana que sale, ella pide que Dios le acompañe tanto en la ida como en el regreso, sí, porque usted sabe que vivimos un tiempo de mucha inseguridad. Encomienda a Jehová tu camino. Así es. Que hasta los viejitos decían, Dios por delante, decían, y yo detrás de él. ¿Verdad? Era un dicho muy bonito. Así es, que hermano. expresaba una esperanza. Claro. En la gente. Dios va por delante, yo voy. Y antes se usaba también, antes lo digo porque pues ahora ya no lo vemos, pero mucha gente siempre antes de salir a sus actividades oraba a Dios, sí, y le pedía su protección en todas ayuda. las cosas, así es. También nos ha llamado Guillermo Ramos Jalomo, saluda a sus padres y hermanos porque guarde a la familia. Les manda saludos a los hermanos obreros de la calle de la tarde. Gracias a Dios. Es que él ha estado muy asociado con los obreros de la calle de la tarde porque cuando él se accidentó, los obreros de la calle de la tarde tomaron esa... Sí, exactamente. Y oración por la hermana Argelia y por la hermana Tilita. Así es. Luis Javier Hernández Jiménez Otamés, él va escuchando el radio. Qué alegría. Sí. Qué gusto, mi hermano. Él se alejó, al parecer, pues del camino del Señor, si lo quiero entender así. Y ahora quiere regresar al camino, sí, correcto. Y pide por la Hernández Blanco, el Señor lo ha librado de la muerte, dice, y felicita el programa. Que Dios me lo bendiga, hermano. Acompáñenos, claro. Y le voy a sí. decir algo en realidad. No, Dios no pone trabas en el camino. Si alguien quiere regresar, está invitado por su Padre, por Dios, a que regrese a casa. Y Él no se hace de rogar. Lo hemos visto cientos de veces como la gente dice, es que quiero volver al Señor. Y yo le he dicho, hay una felicidad. Claro. En la parábola cuando dice que el hijo pródigo decidió volver a su padre estaba mirando el camino, es decir, ansioso a ver si lo veía, y cuando vio a alguien que venía caminando, ciertamente ese muchacho venía todo arruinado, andrajoso, pero debió decir, pero se parece a él, y cuando ya lo reconoció, no le cerró la puerta, dice que corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y lo recibió en casa. Así que, hermana Adriana, esas son las llamadas que tenemos ahorita. También ha llamado nuestra hermano Ramos. Altagracia Landa está muy mortificada por su hijo que se droga y le dice que se muera. Realmente, bueno, es muy triste la condición de esta familia. Es muy desesperada. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias, porque verdaderamente en tu Hijo podemos ser plenamente felices. No cabe duda que el Verbo de Dios hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ha hecho, Señor, de esta raza humana, Señor, verdaderamente el ver al Verbo nos da gozo, nos da alegría, pero también nos llena de esperanza.
Querido Señor, bendice la vida de tus hijos que han pedido fortaleza espiritual. Bendice la vida de esta persona que nos está escuchando y que ha tomado la decisión de volver al camino de Dios. Padre, toma su vida. Así como está arruinada en pedazos, tú eres experto, querido Dios, en restaurar la vida de tus hijos. Por nuestra hermana Altagracia Landa, dale paz a su corazón, que vive una vida difícil, Señor, pero que tú le des el motivo de gozo, la alegría, la paz, y bendice la vida de todos tus hijos, particularmente de nuestros hermanos que han cumplido 50 años de vida matrimonial. Los bendecimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, del hermano Natividad Ramos, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de Nuestro Tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional en radio. Hemos regresado, gracias a Dios, por esta primera parte del programa a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, y que sin duda es una bendición. Muy bien, pues entonces usted se acuerda que estamos hablando de qué es el hombre. La gran pregunta que hizo el escritor del Salmo 8, que dijo desde el verso 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, y esto es por contraste, al ver la grandeza de la creación y ver la pequeñez del hombre, surge la pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre que le visites? ¿Sí? Pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo señorear de las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Pues qué cosa es el hombre para que hayas hecho eso con él, diría el salmista. Entonces, bajo este tema hemos estado hablando, bajo este título o tema, ¿qué es el hombre? Pregunta de lujo del salmista, por supuesto, porque dije por contraste, al mirar la grandeza y la gloria de la creación tan inmensa, voltear a ver a la pequeñez del hombre, que somos limitados. Dijo, pues qué cosa es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre que lo visites. Y precisamente fue la razón por la cual acudimos al libro del Génesis para tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta. Y fuimos al libro del Génesis porque es el libro de los orígenes, y cuando las cosas no se entienden a cierta altura del tiempo de la vida, pues conviene ir a donde empezaron las cosas, y eso es lo que hicimos con el Génesis, porque allí está inscrito el momento mismo de la creación del hombre, y descubrimos que si Dios hizo al hombre, pues eso ya es una distinción. Es decir, porque el mismo Señor y Creador de todo el universo
Él se ocupó de hacer al hombre. No dijo que se hiciera, sino que dijo hagamos al hombre. Y esto ya es una cuestión muy honorable. Pues ¿cómo es que lo hizo? Para saber por qué se le otorgó esa atención al hombre. Así que acuérdese usted que vimos aquí pues a un hombre de barro, inmóvil, sin vida, que luego entonces Dios sopló sobre esa forma de barro, y ese hombre barro cobró vida, mostró capacidades para pensar, para reflexionar, para toma de decisiones. Y entonces tendremos que decir, ¿de dónde adquirió esa capacidad? O esas capacidades, o esas facultades. Bueno, evidentemente estaba en ese soplo de vida, que era una entidad moral, espiritual, que es el alma, ¿verdad? Y en el alma entonces están todas estas facultades que luego se expresan en el mundo físico a través del hombre, a través de los sentidos, a través de la expresión, todas esas cosas, a través de todo el quehacer del ser humano. Ahí se manifiestan todas esas capacidades tan extraordinarias. De tal manera entonces que sí puso Dios un toque distinto cuando creó al hombre. Y lo hizo una creación especial que cuando el alma entró a ese cuerpo de barro, vivió. Y le voy a hacer una aclaración. El alma, o el cuerpo, es el medio a través del cual el alma tiene contacto con el mundo físico, con el mundo material. Sin el cuerpo, el alma no está enterada de lo que pase aquí en el medio, en este medio material. Ahora le voy a decir algo. El cuerpo fue hecho, el alma fue hecha con carácter eterno y tiene que ser eterna. Y la razón, recientemente se comentaba, ¿por qué tiene que haber castigo eterno? Es decir, podrán pasar millones y millones de años y cruzar la eternidad, por así decirlo, y el castigo no cesa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, decíamos porque en realidad el pecado que el hombre cometió contra Dios es el pecado de un ser finito contra un ser infinito, que le trajo una deuda infinita con la justicia de Dios. De tal manera que el hombre, por ser un ser finito, no le alcanzará jamás ni el tiempo. Por millones de años no le alcanzará para pagar una deuda infinita, porque lo finito no cubre a lo infinito. Qué interesante, que por cierto yo me acuerdo que hace años, cuando estudiábamos algunas cuestiones, particularmente cuando se hace la propuesta de que por qué acaso la Biblia, la teología, la doctrina no podía entrar al terreno de la filosofía, o es decir, entrar a lo académico. Y había una reacción en contra de que esto no era propio que se filosofara o se llevara la filosofía. Desde luego que hay una manera de filosofar que se sale completamente de la intención divina, pero a mí me gustó mucho una. A ver qué le parece. Cuando decían que este ser finito, el hombre, pecó contra un ser infinito, Dios, adquirió una deuda infinita.
y que un ser finito no puede pagar una deuda infinita, pero que fue necesario entonces que un ser infinito, me refiero al verbo, ahí sí entro con el verbo, el ser infinito se hiciera hombre, se hiciera finito, sin dejar de ser infinito, y pagó esa deuda infinita. Imagínense la atención y el cariño de Dios con el hombre, que es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de Él, que es el Hijo del Hombre para que vengas, para que lo visites. Y yo agregaría que es el Hijo del Hombre para que el Verbo se haya hecho hombre, para rescatar al hombre. ¿Qué le parece? Qué belleza de pensamientos esos, de veras. A mí me parece una lindura. Desde luego que cuando esto se llevó a las universidades en Europa a nivel académico, entonces ya entra al terreno de lo científico, y lo científico no acepta lo que es subjetivo. Es decir, dirían, tú dices que la Biblia enseña que hay un trono blanco y que va a juzgar. ¿Cuáles son las pruebas? No, pues evidentemente tienes que sostener que es creer por la fe, y porque hay historia de la Escritura que se dijo 1000 años, 2000 años antes, y se cumplió, y que si eso sucedió, ¿por qué no iba a suceder ahora? Pero sin embargo se sigue diciendo sí, pero todo es subjetivo. Cristo dijo que en la casa de su Padre había muchas moradas, y dicen, ¿y cómo lo pruebas? ¿Por qué razón? Porque cuando entra a lo académico, entra al terreno de lo científico, y lo científico dice solamente lo que se puede demostrar, es lo único que a nosotros nos interesa. Entonces imagínense, barrer con todo lo que es promesas en la Escritura, pues nos quedamos casi con nada. Definitivamente, porque la historia del hombre con Dios empezó con promesas, y entonces tendríamos que anular toda la Escritura. Ahí es donde entra el conflicto, definitivamente. Cuando los predicadores se hacen académicos, pues empiezan a dudar de muchas cosas de la Escritura, porque ese es el terreno científico. Que alguien dijo que eso es lo que hizo Moisés. Moisés era un científico, o cuando menos educado en toda la sabiduría egipcia, dice la Escritura. O sea, era un académico Moisés. Por eso cuando vio la zarza arder, dijo, pruebas, yo quiero ir a ver qué pasa. Interesante, hay tantas formas, pero yo lo que estoy diciendo, mire la diversidad, la plasticidad del pensamiento humano, que de una cosita saca 1000. Señor, ¿cómo hiciste al hombre con esa plasticidad mental como para pensar, analizar y claro, reflexionar y discurrir y llegar a conclusiones absurdas también, y a conclusiones absurdas y a veces muy justificadas según él? ¿Sí? Pero el hombre también es capaz de irse por el camino de la sabiduría de Dios. Es decir, esas capacidades con que Dios dotó al hombre. Entonces, el cuerpo es el medio a través del cual el alma se entera de lo que hay en el mundo físico. Sin el cuerpo, el alma no se entera de lo que hay aquí, sencillamente. Entonces, el alma fue creada para existir eternamente. Usted me va a decir, pruebas el simple hecho de que diga que hay castigo eterno. Y si hay castigo eterno, pues tiene que haber existencia eterna. Si usted no tiene existencia eterna, ¿cómo le van a dar castigo eterno? Pues no se puede. Entonces, ahora, yo quiero hacer una aclaración. Una cosa es existencia eterna y otra cosa es vida eterna. Cuando hablamos de vida en los términos de la Escritura, cuando se refiere a Cristo, se refiere a Dios, no se refiere a un mero existir. No, vida es tener una relación con Dios. Eso es estar en Cristo, Cristo en nosotros. Y como Cristo es eterno, entonces participamos de la vida, porque vida es unión.
Y entonces, evidentemente, cuando habla de que el creyente tiene vida eterna, es porque tiene una existencia eterna, pero unida con Dios. Mientras que el caso del que no tiene a Cristo, tendrá existencia eterna, mas no vida eterna. Qué interesantes esas cosas. Digo, pero qué interesante cómo nos creó Dios para estar haciendo todas estas definiciones. No balbucear. Dios no creó al hombre para que balbuceara. Dios lo creó para pensar en grande, para pensar con genialidad, para pensar a su manera. De tal manera que el alma es eterna, pero fíjese que el cuerpo también es eterno. Dios lo hizo para ser eterno. Que por causa del pecado entró la muerte y el hombre muere. Sí, es cierto. Nada más que hay una cuestión que yo he dicho. La vida esta que vivimos es temporal, no dura mucho. Dice, lo máximo, ya 80 años, dice, es pesadez, dice la Escritura. Cierto. La vida temporal es breve, porque yo todavía me acuerdo cuando era un niño. Entonces, qué brevedad de la vida. Sí, es breve. Y la muerte, sí, pero la muerte no es eterna. La muerte es temporal, también es temporal. ¿Por qué razón? Porque la Escritura enseña que habrá resurrección. Es decir, el cuerpo será traído de nuevo a la vida. Y el alma vuelve a entrar a ese cuerpo, a su propio cuerpo, porque la Biblia no enseña reencarnación. ¿Sí? A su propio cuerpo. Qué interesante. De tal manera que diría, pero ¿cómo va a ser posible que eso suceda? Pues ¿por qué iba a ser posible entonces que aquel hombre de barro viviera? Pues es el mismo caso. ¿Cómo iba a ser posible que el hombre barro, que tenía ahí puestos los ojos, los oídos, o sea, formados, ¿sí? El escultor lo había hecho precioso. Pero ¿cómo hacerlo? Que abriera los ojos, que viera. Pero no solamente que viera, sino que entendiera lo que está viendo. Y no solamente que entendiera lo que estaba viendo, sino que lo guardara en la memoria. Y no solamente que lo guardara en la memoria, sino que llegara a ser capaz de recordar lo que había visto. Todas esas son facultades que Dios le puso al hombre, al alma. Porque es el alma la que piensa, es el alma la que ve a través de los ojos. Es decir, a través de los sentidos. Estos 5 sentidos que Dios nos dio. El alma ve a través de los ojos las cosas que hay y se interesa por ellas. Y entonces nace en el alma una pasión por tener, por querer las cosas. Entonces el cuerpo es un medio, pero el hombre integral es alma, cuerpo y espíritu. Por consecuencia, si los hombres compareceremos ante Dios, evidentemente tiene que ser el hombre integral. Entonces, cuando Cristo resucita de entre los muertos, eso garantiza que con uno que haya resucitado, entonces sí existe la resurrección. Porque si no existía la resurrección, no se levantaba ni uno solo. Cristo primicias de los que resucitarán. Pero la resurrección de Cristo garantiza que entonces sí se levantarán los muertos. Por eso Jesús les dijo a los judíos cuando lo estaban supuestamente juzgando por aquel muchacho que había sanado en sábado, por aquel malagradecido que sanó en sábado, aquel que ni las gracias le dio, aquel que lo volvió a encontrar y tampoco le volvió a dar las gracias, porque hay gente así malagradecida con Dios. La gratitud es una virtud preciosa del alma. Todas esas cosas Dios las puso en el hombre, pero el hombre las puede anular o trastornar, omitir. Sencillamente no le interesa.
Oiga, imagínese, tenía 38 años ese hombre allí, lisiado, que no se podía casi mover, se movía a paso de caracol. Y cuando el ángel revolvía el agua, el hombre intentaba, y yo creía cuando estaba casi en la orilla, otro le ganaba. Un ciego. Incluso paralíticos, que tienen fuerza, pero este no tenía fuerza. No se podía casi mover, dijo, y no tengo quien me meta. Sí. Y el Señor lo sanó. Era para que hubiera gritado por todo Jerusalén. Pero no tuvo ese amor en el alma para su Señor. Y entonces vuelvo, y los líderes judíos estaban queriendo juzgar a Jesús, haciéndole preguntas que los barrió, por cierto. Como me gusta esas conversaciones que Jesús tenía con los que se decían que sí sabían, pero que ante Jesús no sabían. Y le dijo, un día los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos se levantarán para perdición y otros para vida eterna. Pero todos los hombres que han muerto habrán de resucitar. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue hecho también para ser eterno. Por supuesto, la Biblia no habla de la aniquilación del cuerpo, del dejar de ser. No, la resurrección es el volver a levantar ese cuerpo de barro. Qué interesante. Bueno, pues qué cosa es el hombre para que lo haya hecho Dios de esa manera, para que tenga tanto futuro. No, claro que es una maravilla. Por eso el salmista admirado vio la creación, la grandeza, y luego se voltea a ver al hombre, se ve a él mismo en su pequeñez, y dice, bueno, pues qué cosa es el hombre para que lo hayas honrado de esta manera. Y yo digo, qué cosa es el hombre que haya sido el motivo por el cual el Verbo de Dios se hiciera hombre para venir a la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y librarnos del castigo eterno. Porque Cristo no murió por baratijas. Y por eso ninguna persona se ningunee. Yo no soy nada, yo no soy esto. Eso no es lo que la Escritura enseña. Porque entonces usted tendría que decir que Cristo vino por un donadie. Y eso no lo puede usted decir. Cristo no murió por los donadies. Cristo murió por las joyas de gran precio. Estimó. Y fíjese usted lo que Jesús dijo. ¿Cuánto vale el hombre? ¿Cuánto vale el hombre? Pues sencillamente puso una referencia y dijo, si el hombre se hiciera de todo el mundo, de todo, ¿cuánto cree usted que valga? Si se tasara, ¿cuánto vale este mundo? No hay cantidad que alcance para valorarlo. Imagínese que un hombre dijera, el mundo entero es mío. Oiga, ese hombre es inmensamente rico. ¡Qué barbaridad! Jesús dijo, pues si el hombre se granjeare todo el mundo y pierde su alma, salió perdiendo. ¿Por qué razón? Porque el alma vale más que todo el mundo. Eso es lo que la Escritura enseña. Y entonces, por eso yo a tanto cristiano le digo, no se ande ninguneando, y que este cuerpo quién sé qué, y que este cuerpo mugroso, y que Oiga, ¿quién le dijo eso? ¿En dónde aprendió esas tesis? ¿En dónde? No, al contrario, este cuerpo fue creado por la mano de Dios. Lo hizo para que existiera eternamente. Es cierto que por causa del pecado el hombre muere, el cuerpo se muere. Sí, paga su cuota, porque la paga del pecado es muerte, en este caso muerte física. En este caso del cuerpo se habla de muerte física, sí es cierto. Sin embargo,
eso tiene caducidad. Esa muerte de ese cuerpo no es eterna. Y un día los hombres volverán a la vida, resucitarán, creyentes o no creyentes. Claro, no revueltos. Por eso se llama la resurrección de los creyentes como la primera resurrección. Y Cristo es el primero de los que resucitaron. Usted me va a decir, no, pero antes de él resucitó a Lázaro. No. Lázaro resucitó y luego se volvió a morir. Cristo resucitó para no morir jamás. Ahí estamos hablando, ahí estamos estableciendo la diferencia entre lo que es la resurrección. Cristo, el primero de esa clase de resucitados. Entonces luego los hombres resucitarán, pero ya no volverán a morir. Sea para vida eterna con Cristo, o sea para perdición eterna, será lo mismo. Interesante. Entonces seguimos reflexionando, comentando, porque digo, a mí me gusta predicar, pero me gusta también tener una charla con ustedes y hablar sobre estas cuestiones tan importantes, de tal manera entonces que a través del cuerpo el alma tiene contacto con el mundo físico, con el mundo material, pero eso nos lleva a una cuestión pues muy particular. ¿Cuál es la relación entre el alma y el cuerpo? A primera instancia diremos que el alma es la portadora de la vida y es la verdadera identidad de la persona. Por eso cuando una persona muere es porque su alma salió, abandonó ese cuerpo y el cuerpo se desintegra. Vuelve al polvo, porque el polvo lo tomaron, dijo Dios. Según la Escritura, se comprende, ¿sí?, que el cuerpo de tal o cual persona muere y vuelve a la tierra para cumplir la sentencia bíblica del Génesis, que el hombre tiene una vida activa, tiene metas, tiene ilusiones, pero que son cortadas cuando vuelve a la tierra. Ahora, cuando se dice que el hombre murió antes de tiempo o después de tiempo, déjeme hacer entonces unas precisiones. En realidad la vida temporal tiene caducidad, tiene fecha de caducidad, y esa fecha la establece Dios. Sí. Sin embargo, hay excepciones. La Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, para que esa vida se alargue. ¿Qué significa? Dentro de esas excepciones es posible que la vida de alguien se alargue. Acuérdese de aquel rey que iba a morir y le pidió a Dios, que fue Ezequías, y le pidió a Dios que le alargara la vida, y Dios le dijo: bueno, te voy a dar 15 años más, pero no deja de estar la caducidad de la vida en las manos soberanas de Dios. Que puede alargarla, pero también hay hombres que pueden acortarla. Y por cierto, es el tiempo cuando engendró a aquel rey más perverso que ha habido, Manasés. Mejor que no hubiera vivido sus 15 años. Bueno, pero dejemos eso. En realidad, la vida del hombre, de todo hombre, para no pensar en términos de meramente ministros, no solamente en términos de meramente creyentes, no. La vida del hombre, así, de manera genérica, la vida del hombre tiene un tope de caducidad. Hasta ahí va a llegar. Dios determinó. Pero a cada hombre, evidentemente, Dios le establece una ruta de qué hacer en su vida.
Es decir, no hay ningún hombre al que Dios traiga a la existencia para que no haga nada, para que viva ociosamente. No, no. Cada hombre tiene un trabajo que hacer. De tal manera que ese hombre puede ser que Dios lo haya dado tal vida, y que en el proyecto de Dios ese hombre habría de inventar cosas. Y por cierto, los inventos es una maravilla. Nacen en eso que le llaman el fiat creador. Cuando en el mundo de las ideas, de repente a ese hombre, como si descubriera ese flashazo, en ese chispazo, descubriera que algo es posible hacer, crear. Y entonces, a partir de ese pequeño flash, de ese pequeño chispazo de genialidad, porque la genialidad es la semejanza con Dios, de tal manera que ese hombre logra inventar algo que a la raza humana la beneficie. Y a eso yo le llamo bondad divina. ¿Por qué? Porque inventó cosas que le dan a la raza humana mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque Dios estableció que ese hombre hiciera un trabajo. Y no estoy hablando entonces en términos evangélicos, en términos de doctrina, no estoy hablando en términos de la vida del hombre. Y ese hombre cumple un papel. No hay un solo hombre que no tenga una razón por la cual vino a la existencia y al cual Dios no le haya encargado algo que haga. En su medio de vida natural, ¿sí? Él tiene algo que hacer. Imagínese, por supuesto, en términos, por ejemplo, yo lo he dicho en términos de predicadores, de gentes a las que Dios llamó al ministerio. Los que no llamó al ministerio, pues esos no hagan nada, entren y salgan, no pasa nada. Nomás que andan usurpando funciones. Eso es todo lo que pasa. Pero cuando Dios llama a alguien, le establece una fecha de caducidad de su vida y un trabajo que tiene que hacerle al Señor. Puede ser que llegue al tope de su vida y no le hizo el trabajo al Señor, o se lo dejó inconcluso. Cosa grave. Ve usted a Pablo, lleno de gozo, he acabado mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Va, de tal manera que haga de cuenta que tiene una lista de cosas que Dios le encargó a él como apóstol, y ahí todas estaban palomeadas. Ya está hecha, ya está hecho, ya está hecho. Le dice a Timoteo, ahora por lo demás solo me espera la corona de vida. Qué trágico es que el tiempo se nos pase y no hagamos la tarea que nos encargaron. Es trágico. Pero esto lo estoy diciendo porque la vida tiene caducidad. Dios le dio un tiempo al hombre. Sobre este tiempo, este es tu trabajo. Es lo que tienes que hacer en favor de la raza humana. ¿Por qué? Porque esa gente, esos hombres pensantes, son una bendición para la raza humana. Así que ese hombre tiene ilusiones, tiene metas, pero también puede ser que viva neciamente y su vida sea cortada. Y si no fuera así y llega al tope de su vida, cuando llega al tope de su vida, su vida es cortada, su vida material, ¿sí? Y todas las ilusiones y todas las metas que tenían, pues se cancelan. Necio, dijo el Señor, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has almacenado para quién será? Y vuelve a la tierra, porque polvo es y polvo volverá. La muerte suspende todas las actividades que el alma tenía a través del cuerpo. Todas las actividades que el alma tenía a través del cuerpo, la muerte las cancela. Se termina. No más. Por eso, cuando hablamos en esos términos y lo trasladamos al arrepentirse, al entregarse a Cristo,
también eso tiene hasta el último momento de su vida. El alma, cuando se separa del cuerpo, ya no tiene manera de pedir perdón, porque con el corazón se cree, pero con la boca se hace confesión. Pero si ya no está en el cuerpo, por eso entonces no existe en la doctrina cristiana la idea de que después de que se muere arregla las cuentas. No, señor. Porque si pecó en el cuerpo, con el cuerpo tiene que pedir perdón. Cada cosa es según su género y según su especie. De tal manera que a través del cuerpo era el alma la que quería, la que deseaba, la que obtenía, pero usando el cuerpo. ¿Sí? Pero el cuerpo adquiere cosas materiales, ciertamente, pero el alma sale del cuerpo y cesa toda actividad. Ahora, ¿qué habrá después? Bueno, el cuerpo va a la tumba, pero el alma, la persona, la entidad espiritual esa, parte a la eternidad. Y aquí hay algo en que usted debe pensar, ¿sí? Que está establecido a los hombres, Hebreos 9:27, morir una vez y después el juicio. Es decir, la condición que usted tenga en relación a Dios cuando murió, el cómo estaba su relación con Dios, su forma de vivir, decide lo que va a suceder con usted en la eternidad. Después que su alma haya dejado su cuerpo, usted no podrá cambiar absolutamente nada. No hay manera. Y lo dijimos, porque el alma es la que peca, pero usa el cuerpo para pecar. De tal manera que ella lleva el cuerpo a tener actos de alguien que odia, que adultera, que comete toda clase de pecado. Por eso dice Ezequiel 18:6, el alma que pecare esa morirá. No dice el cuerpo que pecare. Pues ese cuerpo no tenía vida hasta que llegó el alma. Así que, mis hermanos, yo creo que estamos viendo una cuestión muy valiosa, y precisamente a eso se le llama, al alma, sería lo que se conoce como el hombre interior, la vida interior. Y cuando Dios salva, hace una limpieza en el hombre interior, porque el hombre es un templo, pero ha sido contaminado. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo quiero entonces terminar, el tiempo se me ha acabado prácticamente para mi participación, y entonces yo quiero terminar diciendo que esta es una buena noticia, que todo en usted puede ser hecho de nuevo. Usted puede tener acceso a una nueva vida, pero no cuando haya muerto, mientras esté en vida, de tal manera que no le conviene a usted dejar pendiente eso, porque cuando menos piensa, el hombre parte a la eternidad. ¿Qué le parece? Por eso dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, cuando nuestra capacidad pensante y de reflexión es que podemos llegar a la conclusión de que es justo creer en Jesús. Es más, por eso dijo Juan, el que no cree que Jesús es el Cristo no puede tener una nueva vida. Ahí nos vamos a quedar con esto de qué cosa es el hombre. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y los guarde. Gloria a Dios. Gracias a Dios por
realmente esta riqueza que es la palabra de Dios, esperando haber sido una fuente de bendición para su vida. Y no olvide que lo más valioso es estar arraigados en la fe preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a pasar las llamadas, hermano Ramos. Nos ha llamado nuestra hermana María Marcelina Álvarez. Mire, hermano, qué petición ella está solicitando. Ella pide que oremos por su patrón, el doctor Lorenzo Sánchez, que le van a hacer este próximo miércoles una cirugía de corazón abierto. Pide, él tiene confianza, ella tiene confianza en el Señor Jesús, de que Dios lo va a sacar adelante al doctor Lorenzo Sánchez. Que así sea. Que así sea. Muchas bendiciones a nuestra hermana Marcelina Álvarez por pedirle a este Dios único y verdadero, a Jesucristo. También nuestra hermana Paulina Pérez, ella tiene una alergia en su cuerpo y su garganta, y pide para que oremos, ya que ella está muy agotada, hermano, por las circunstancias en las que está viviendo. También nuestra hermana Juanita Villarreal, ella no se reúne, dice que nos está escuchando, es una bendición el programa. Dice que el canto la quebrantó, al igual que las palabras que nuestra hermana ha dado, y hace 1 año y medio que falleció su esposo, no ha podido superarlo. Envía muchas bendiciones al hermano Ramos. Dice que oración por salvación de su hijo Rogelio y restauración para toda la familia. Ella está pidiendo por la unión. Sí, claro. La unión familiar. También nuestra hermana Elisa Castillo Pérez de la Iglesia Emanuel pide por su hermana Bertalicia Castillo por problemas con sus vecinos. Que Dios tenga misericordia de estas personas, por su hijo que está en el penal, que el Señor ponga los medios y todo se acelere conforme a su voluntad. Oración también por la salud del hermano Moisés, por salvación y que Dios lo alcance. Pide a Dios que nos siga usando con el poder del Señor y sigamos siendo esa luz y la bendición a todos los radioescucha, hermano, y envía muchas bendiciones. También nuestra hermana Mónica Guerrero de la Iglesia Monte Oreb, oración por Juan José Cortés por sanidad de sus 2 hernias y por un trabajo, por ella por sanidad de sus piernas, tiene mala circulación y envía bendiciones. También estamos orando por la mamá de nuestra hermana Ana Luisa. Sí, ella tuvo una cirugía y estamos orando por su pronta recuperación. Les saludamos en esta mañana. También nuestra hermana María Candelaria Palomares de la Iglesia de Benecer, bendición al pastor y a la hermana Adriana. Nos dice que Dios nos siga guardando para que sigamos dando esta palabra que tanto ellos necesitan. Siempre nos escuchan los días lunes y sábado y dice que nos recomienda con las personas que ella encuentra y nos envía muchas bendiciones. También estamos pidiendo la oración y estamos orando como iglesia por la hermana Hilda Vergara de Orozco, para que Dios participe en la sanidad de su cuerpo. Muchas bendiciones. Y también, hermano, quiero anunciar, si usted me lo permite, que estamos haciendo la atenta invitación, la Iglesia El Camino de la Fe, a la próxima Escuela Bíblica de Verano, EBDB, para todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que se llevará a cabo el día 27 de julio, martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31, que es el día de nuestra culminación, y estaremos en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El costo es totalmente gratuito y para nosotros será un gozo recibirle a nuestra próxima Escuela Bíblica de Verano. Así que asista con sus hijos. Mire que tenemos una generación que está abandonando la fe de nuestro Señor Jesucristo. También nuestra hermana, hermano, ¿hay otra llamada, por favor? Sí, bueno, tenemos una llamada de Eleazar Rodríguez de la Iglesia Apostólica. Él tiene una pregunta, bueno, son 2. Tiene muchos años escuchándonos y él pregunta: ¿la concupiscencia es del alma o es del cuerpo? Bueno, mire, el cuerpo, la Biblia establece que no es el cuerpo el que peca, sino es el alma. Por consecuencia, pues la concupiscencia no podría ser del cuerpo, pero no olvide lo siguiente: los sentidos, que son la manera como el alma ve y se expresa con el mundo material, el alma
percibe por los sentidos la información de alguna cuestión y se interesa. Por ejemplo, vean ustedes esta fruta, dijo la serpiente, y entonces el alma ve a través de los ojos y se interesa, crea un interés, y esa justamente es un interés y un deseo contrario a la voluntad de Dios, pero no fue el cuerpo. El cuerpo le dio información al alma, y el alma es la que crea los deseos y los intereses en la vida emotiva, en la vida pensante, de tal manera entonces que eso se crea en el alma, pero a través del cuerpo. Amén. Porque el cuerpo tiene los sentidos que le informan. Ahora, luego, tomando en cuenta que ya somos un nuevo hombre interior, no se le olvide una cuestión. Mire, en la cruz del Calvario, Cristo redimió nuestra alma, mas no redimió nuestro cuerpo, nuestra alma. De tal manera que en la resurrección de Cristo se garantiza la redención del cuerpo, pero todavía el cuerpo no ha sido redimido, porque es cuando el cuerpo es transformado. De tal manera que, puedo decirlo así, el alma que está redimida vive en una casa no redimida. Y en el cuerpo, por supuesto, en el cuerpo hay esa naturaleza pecaminosa, y es un choque que se da entre el espíritu del creyente y la carne. Es bíblico eso. De tal manera entonces que los intereses que hay, el alma puede ser convencida, interesada de nuevo, aunque sea un creyente. O sea, el que un hombre haya sido redimido no es garantía de que no haya una lucha que no debe existir, porque si el creyente estuviera siempre lleno del Espíritu Santo, ningún creyente lleno del Espíritu Santo se va al pecado con gozo. Sí. Pero yo creo que vamos a tener que darle más tiempo a esto. Hay una pregunta más. Desafortunadamente, mi hermana, ya el tiempo se nos acabó. Así es. Lo dejamos pendiente para el próximo sábado, porque a mí me interesa hacer esas aclaraciones. Así, solamente queda pendiente el día de mañana 2 reuniones, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que todas estas peticiones que se han presentado, Señor, tú las concedas a tu pueblo. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, el Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos escucharemos el próximo lunes, 10 a 11 de la noche. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 79 90 60 y 83 34 6.